Samaria, la capital del reino de Israel, estaba situada en un monte a 70 kilómetros al norte de Jerusalén y a 45 kilómetros del mar Mediterráneo. Se escogió este lugar para construir la ciudad porque era fácil de defender. Eso permitió rechazar a los ataques de sus enemigos hasta que Salmanar V, rey de Asiria, la sitió en el año 724. Aún así, la ciudad resistió 3 años al ejército más poderoso de la época, pero murió asesinado Salmanasar y no pudo acabar la conquista de Samaria. Su hermano Sargón II le sucedió en el trono y terminó de conquistar Samaria en el año 722 y se llevó cautivos a 27.290 israelitas. El rey Oseas no sobrevivió a la caída de Samaria y con él desapareció para siempre el reino de Israel. La caída de Samaria fue un castigo, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, de modo que todo Israel, o el reino del norte, se había vuelto a la adoración de los ídolos. Los profetas Oseas y Miqueas predijeron la destrucción de Samaria, capital del reino del norte, con palabras estremecedoras sobre lo que ocurriría allí. La justicia divina hizo que se llevaran cautivas a las tribus de Israel y se dice que solo quedó la tribu de Judá. Debemos entender, no obstante, que en la tribu de Judá se incluían en esa época las tribus de Benjamín y Leví y todos aquellos que habían abandonado el reino de Israel para unirse a la tribu de Judá. Las 10 tribus que se llevaron al cautiverio fueron Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Dan, Aser, Neftalí, Efraín y Manasés. Las 3 tribus que quedaron fueron Judá, Benjamín y Leví. Una parte de la tribu de Leví estaba en Israel con las 10 tribus y la otra con Judá. Y algunos israelitas, que eran de Efraín, Manasés y de otras tribus, estaban con Judá también. Por tanto, la división entre los reinos de Israel y de Judá, para saber quiénes fueron a Asiria y quiénes se quedaron, no es tan fácil de hacer. Después de llevarse a las 10 tribus a Israel, al cautiverio, Asiria llevó gente de su nación a la zona anteriormente ocupada por los israelitas, de manera que en aquel lugar había diferentes grupos, cada uno con sus dioses. Y el rey de Asiria envió a Israel un sacerdote israelita para que se enseñara también la adoración a Jehová, que había sido el Dios de la tierra conquistada, aunque esta adoración a Jehová estaba mezclada con el paganismo de otras naciones presentes en el territorio de Israel. Los casamientos entre los israelitas que habían quedado en Samaria y los extranjeros que repoblaron aquellas tierras después de la conquista formaron el pueblo de los samaritanos que encontramos en tiempos de Jesucristo y que los judíos rechazaban por su origen gentil y pagano. Mientras tanto, en Judá empezó a reinar Ezequías a la edad de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y destruyó los ídolos y los altares, incluyendo la serpiente de bronce que hizo Moisés, que en su día ayudó al pueblo a curarse de las picaduras de las serpientes venenosas cuando estaban en el desierto, como ya hemos estudiado. Pero el pueblo de Judá tenía la idolatría tan metida en su corazón que empezó a quemar incienso a la serpiente. Y Ezequías la llamó Neustán, que significa cosa de bronce, para recordar al pueblo que esa serpiente no era más que eso, un trozo de bronce, no un dios al que adorar. Y para quitar esa tentación, Ezequías la hizo pedazos. Se dice de Ezequías que ni antes ni después hubo otro como él. Fue en el 4º año del rey Ezequías de Judá, cuando los asirios sitiaron Samaria, capital de Israel,
para llevarla años después cautiva a Asiria. Lo que ocurrió con Israel era una advertencia para Judá. Como dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, echa las tuyas a remojar. Esto es lo que deberíamos hacer si fuéramos capaces de escarmentar en cabeza ajena, pero desgraciadamente el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y Babilonia esperaba su momento para hacer con Judá lo que Asiria había hecho con Israel. Y Judá vio las orejas al lobo cuando a los 14 años del reinado de Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria, después de conquistar muchas de las ciudades de Judá, envió mensajeros con un gran ejército contra Ezequías para negociar la rendición de Jerusalén. Y cuando llegaron, gritaron ante el muro en la lengua de los judíos para que todo el pueblo pudiera entender el mensaje, diciendo: «Oíd las palabras del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no podrá libraros de mi mano. Y no os haga confiar Ezequías en Jehová. Haced conmigo la paz y rendíos a mí, para que yo os lleve a una tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No escuchéis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Pudieron librar estos dioses a Samaria de mi mano para que libre ahora Jehová a Jerusalén? Cuando hicieron saber a Ezequías las palabras de los mensajeros del rey de Asiria, Ezequías rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, entró en la casa de Jehová y envió al mayordomo de su casa y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, también al profeta Isaías, para que le dijesen: este es un día de angustia, de reprensión y blasfemia, porque el rey de Asiria ha enviado a sus mensajeros para injuriar al Dios vivo. Eleva una oración por el remanente que aún queda en Judá. Y el profeta Isaías les pidió que dijeran al rey: no temas por las palabras que has oído, porque yo pondré en el rey de Asiria el espíritu de temor, y al oír un rumor se volverá a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga a espada. Y el profeta Isaías, para asegurar a Ezequías que no debería temer a los asirios, le dijo: así dice Jehová sobre el rey de Asiria: no entrará en Jerusalén, por el camino que vino volverá, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Y aconteció que esa misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y a la mañana siguiente el campamento de los asirios estaba lleno de cadáveres. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y se fue de vuelta a Nínive, y allí permaneció. Y mientras adoraba en el templo de su dios Nisroc, sus hijos Adramelec y Sarecer lo mataron a espada, y reinó en su lugar su hijo Esaradón. Y después de manifestarse la misericordia de Dios con la ciudad de Jerusalén, se manifestó también con el rey Ezequías, porque cuando enfermó de úlceras y le dijo Isaías: así ha dicho Jehová, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás, Ezequías oró a Jehová diciendo: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró con gran llanto. Y antes de que Isaías saliera del patio central, le dijo Jehová: vuélvete y di a Ezequías: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Yo te sanaré,
y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tu vida 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. El hecho de que Jehová extendiera la vida de Ezequías unos años hace que vengan a nuestra mente muchas preguntas. Por ejemplo, si tenemos escrita nuestra fecha de nacimiento en la historia de nuestra vida, ¿está escrita también en los cielos la fecha de nuestra defunción? ¿Es esto lo que quiso decir el predicador en el libro de Eclesiastés cuando afirmó que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir? En el caso del rey Ezequías, cuando llegó la hora de su muerte, oró a Dios con gran llanto y le recordó que su vida había sido verídica, íntegra y recta. Entonces Dios le recompensó curando su enfermedad y añadiendo 15 años al tiempo de su vida en este mundo. Si la bondad de Ezequías se vio recompensada con la extensión del tiempo de su vida en este mundo, ¿podrían la iniquidad y la insensatez reducir la duración de nuestra vida y hacer que muramos antes del tiempo asignado? El presidente Spencer W. Kimball dijo: «Estoy seguro de que hay un tiempo para morir, pero también creo que muchas personas mueren antes de su tiempo, debido a que se descuidan, abusan de sus cuerpos, se arriesgan innecesariamente o se exponen irresponsablemente a peligros, accidentes y a la enfermedad». Y añadió el presidente: «Yo creo que podemos morir prematuramente, pero muy pocas personas sobrepasamos el tiempo que nos han asignado para vivir en este mundo, porque el caso de Ezequías, rey de Judá, fue una excepción». Esta experiencia ayudó a Ezequías y nos ayuda a nosotros también a saber que debemos esforzarnos por cuidar la salud y la dignidad de nuestra alma para vivir todo el tiempo que nos han asignado y confiar en Dios al esforzarnos por cumplir lo que se espera de nosotros en el tiempo de nuestra vida mortal. El Señor dijo lo siguiente en el prefacio del libro de sus revelaciones y mandamientos: «Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no ponga su confianza en el brazo de la carne». Esto no lo entendió el pueblo de Judá, que siguió con la idolatría en su corazón. Por eso Isaías dijo a Ezequías que se llevarían a Judá cautiva a Babilonia y que no quedaría nada de su reino. Y con esta desesperanzadora profecía en su mente y en su corazón murió Ezequías. Las palabras de Isaías fueron premonitorias, porque después de Ezequías reinó en su lugar su hijo Manasés, que, contaminándose con la idolatría de los asirios, volvió a edificar los lugares de adoración de los ídolos que su padre había derribado. Y Manasés hizo que Judá fuera peor que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová por medio de sus profetas, diciendo que traería un gran mal sobre Jerusalén y sobre Judá, como lo trajo a Samaria, y que limpiaría Jerusalén como se limpia un tazón después de ponerlo boca abajo. Así dejó el inicuo Manasés el reino de Judá cuando murió, y pusieron en su lugar a su hijo Amón, que fue inicuo como su padre, hasta el punto de que los siervos de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron, acabando así con sus iniquidades. Y el pueblo nombró rey a Josías, hijo de Amón, y con Josías sopló por un tiempo un poco de aire fresco y limpio sobre el reino, porque Josías fue uno de los mejores reyes de Judá desde la época de David. Aunque tenía solamente 8 años de edad cuando empezó a reinar, Josías fue recto durante todo su reinado. En el 18º de su reinado mandó Josías reparar la casa de Jehová, y cuando la estaban reparando, el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley. Y cuando lo leyeron delante del rey, Josías rasgó sus vestidos, mostrando su profundo pesar porque se dio cuenta
de hasta qué punto Israel se había apartado de la ley de Dios, diciendo que los males del pueblo eran porque sus padres no escucharon las palabras de ese libro. Ese libro de la ley podría haber sido Deuteronomio o quizás todo el Pentateuco. Lo cierto es que el gran gozo producido al encontrar la ley mostraba que las Escrituras se habían perdido hacía ya tiempo y que esa era en parte la causa del mal y de la corrupción que se había extendido por todo Israel. Vemos la influencia que tienen las Escrituras cuando ocupan su lugar en vez de estar perdidas y apartadas de nuestra vida. Cuando Josías leyó el libro de la ley al pueblo, el rey y el pueblo hicieron un pacto delante de Jehová de que cumplirían todos sus mandamientos. Inspirado por las palabras del libro de la ley, Josías ordenó que destruyeran y quemaran todos los ídolos y los santuarios de la adoración pagana que había entre los israelitas y esparció las cenizas y el polvo de los ídolos y los huesos de los difuntos sobre los lugares de adoración idólatra para mancillarlos y hacerlos abominables a los adoradores y que no quisieran usarlos más. Josías había acabado con la idolatría exterior en toda la nación y sus esfuerzos por restaurar la adoración de Jehová habían persuadido al pueblo a entrar en un pacto con su Dios, una vez más. Pero aquello fue pan para hoy y hambre para mañana, porque Josías no pudo lograr una conversión total y permanente del pueblo. Y cuando murió Josías, le sucedió su hijo Joacaz, que hizo lo malo y reinó solo 3 meses en Jerusalén, porque Faraón Necao lo puso preso y colocó en su lugar a Eliakim, cambiándole el nombre por Joacim. Y Joacim buscó la protección de Egipto contra los babilonios, pero el pacto de Judá con Egipto no funcionó, y enviado por su padre Nabopolassar, Nabucodonosor invadió Egipto y tomó el territorio que iba desde el Éufrates hasta el Nilo. 3 años después, Joacim se sublevó contra los babilonios, que enviaron contra él a sus ejércitos y tomaron 3.023 prisioneros que llevaron a Babilonia. Entre los prisioneros que llevaron a Babilonia estarían probablemente Daniel y Ezequiel. Este año, Nabucodonosor ocupó el trono de Babilonia después de la muerte de su padre y subió contra Joacim, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Y de Joacim dijo el profeta Jeremías: Así ha dicho Jehová, no lo lloraréis ni lo lamentaréis diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno se le enterrará, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Es decir, que Joacim no tuvo un entierro, porque parece ser que mientras lo llevaban cautivo a Babilonia, Joacim se rebeló contra las fuerzas de Nabucodonosor por segunda vez, haciendo que los que lo llevaban lo mataran y arrojaran su cuerpo a un lado del camino para poder seguir la marcha. Muerto Joacim, le sucedió en el trono su hijo Joaquín, y fue como su padre en muchos aspectos, porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Su iniquidad desenfrenada no conoció límites de ningún tipo. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor contra Jerusalén y sitiaron la ciudad, y el rey de Babilonia se llevó todos los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y se llevó en cautiverio al rey Joaquín y a toda Jerusalén, poniendo como rey en Judá a Matanías, tío de Joaquín, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Y Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y cuando se rebeló contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor sitió Jerusalén
apresó a Sedequías y después de matar a sus hijos delante de él, le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Así llevaron cautiva a Judá lejos de su tierra. Viendo el final de los reinos de Israel y de Judá, recordamos lo que dijo a Samuel Dios cuando el pueblo pidió tener reyes como tenían todas las naciones. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Oye la voz del pueblo, pero hazles una advertencia solemne y declárales cuál será el proceder del rey que reine sobre ellos. El profeta Jeremías dijo: Maldito el que confía en el hombre, hace de la carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y bendito el hombre que confía en Jehová. Yo, Jehová, escudriño la mente y pongo a prueba el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Pongamos pues en Dios nuestra confianza y hagamos el esfuerzo necesario para vivir todos los años que nos hayan asignado para estar en este mundo y cumplir en él todos los mandamientos de Dios.